En la noticia matutino con Carlos Ramos Padilla. Iniciamos tertulia. Me da mucho gusto saludar a Carlos Augusto Morales. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Tocayo, muy buenos días a ti, el auditorio, a mis compañeros contertulios. Maestro Gustavo Adolfo Pérez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo, abrazo a toda la gente que nos escucha en ABC Radio. Don Juan José García Ochoa. Buenos días. Gustavo. Pues hay varios temas, ¿no? Uno de ellos es, bueno, vamos a seguir hablando un poquito sobre la reconstrucción posterior a los sismos que han azotado a este país. Otro tema interesante que va a estar en esta mesa seguramente será lo que está sucediendo precisamente en estos días en Cataluña, y por otro lado también la cuestión de lo que está o lo que permitió que sucediera esta masacre en Las Vegas. No sé, amigos, ¿con cuál quieren que empecemos? Bueno, pues yo creo que el tema de la reconstrucción es digamos, enorme responsabilidad de los distintos gobiernos. Implica pues prácticamente repensar pues, los presupuestos, repensar también las formas de transparencia y de organización de iniciativas ciudadanas y privadas, lo cual pues, es un proceso que hay que estar atentos. Pero hay un tema, digamos, que va junto con la reconstrucción, que tiene que ver con las responsabilidades, porque a diferencia en 85 no hubo aquellos años prácticamente procesos penales contra nadie o investigaciones. Hoy la cosa es muy diferente. Se tuvieron que incluso iniciar pues, de oficio por homicidio culposo diversas carpetas de investigación. Esto implica también, de acuerdo a la nueva ley, un proceso de reconocimiento de víctimas y de familiares de víctimas fatales particularmente, que tendrán que ser garantizados sus derechos, e implicará pues todo un proceso ahí con ellos. Esto va a llevar a un seguimiento social muy importante de estos procesos, que quizás no ha sido tan visto, en algunos casos sí, como el Instituto Repsamen, pero en otros no tanto, pues porque todavía muchas de estas familias están viviendo su duelo, porque están resolviendo cuestiones de carácter económico y material de la propia afectación que tuvieron. Emocional, pero en los próximos días quizás esto se va a ir transformando en un clamor de justicia y de responsabilidad. Eso es una enorme responsabilidad del Estado, porque independientemente de que pueda haber particulares involucrados, es el Estado el responsable en última instancia, o de garantizar que los particulares asuman su responsabilidad, o en el caso de que no hubo como tal, pues sí, de que hay insuficiencias en las normas, en las leyes, o casos de corrupción que tendrán que ser combatidos. Ese proceso me parece que será el que nos va a ir marcando también parte de la agenda de los próximos meses. Sí, bueno, creo que aquí es muy importante señalar que, pues, entre otras cosas, el terremoto pone a descubierto casos que ya eran, digamos, sonados, ¿no? de tolerancia, de corrupción. Desafortunadamente cuesta vidas, ¿no? Qué bueno que la autoridad actúa oficiosamente, porque hay que decirlo que no fue omisa, que respondió sus capacidades a este tema. Sin embargo, también habrá que, es una oportunidad de ver qué pasa con todas estas obras que tienen uso de suelo ilegal, con todas estas obras que, aprovechando la famosa norma 26, pues en lugar de ser de 4 niveles son de 5, de 6, hasta de 9 niveles, que son muchas obras que afortunadamente en esta tragedia no pasó nada, pero que sin duda pues significa un riesgo latente para estas personas, y el gobierno también en esta etapa de reconstrucción sería importante que tomara en cuenta estos acontecimientos, ¿no? Y que nos sirviera también para generar un procedimiento de control gubernamental diferente. Afortunadamente el reglamento de construcción derivado del sismo del 85 pues permitió que la ciudad tuviera mejores condiciones de resistencia. Ya está visto que son irregularidades en muchos casos los que llevaron a que estos inmuebles que desafortunadamente cayeron se diera este proceso, pero también nos sirve para prevenir, ¿no? Para
Sí. para poner atención de que la corrupción, la impunidad también cuesta vidas, ¿no? Y es una oportunidad ahora para también intentar garantizar no solamente el patrimonio, sino la integridad física de estas personas que se encuentran en inmuebles que están violando la norma. Yo creo que no, perdón. Es que no recuerdo muy bien si Juan José, nuestro provocador Oficial. tertulia pasada, había no solamente explicado, sino defendido el hecho de que se construyeran edificios porque había concentración de la población en lugar de estar dispersa y había más probabilidad de auxilio vial, más probabilidad de todo. Pero hay en este momento un serio reclamo, creo que lo habíamos comentado, de vecinos de la delegación Coyoacán, que están exigiendo, están reclamando al gobierno del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, que no construya uno de estos edificios Big Grand. Es la torre mítica, la que está ahí en Churubusco, Sí. en la universidad. No, Me parece es Benito Juárez. No, en Coyoacán, la Coyoacán, que quieren construir. La que está en Churubusco, Pero está del lado el centro de Coyoacán. De Benito está Juárez. en Joco. Ah, ok. No, pero la que quieren construir enfrente de la entrada de Ciudad Universitaria. Ah, sí, claro. Que tiraron ahí un superama, quieren levantar una enorme torre que es una Sí, zona sobre el de periférico. altísima. No, la universidad y el eje 10, en esa esquina. Es una zona de altísima densidad ya poblacional. Están en una zona de riesgo porque enfrente hay una estación expendedora de gasolina, están a la entrada de Ciudad Universitaria y quieren elevar ahí Y hay más casos, un edificio y la gente de veras no lo quiere. Hay más casos. La torre que está diciendo en Gran Sur ese edificio. es un ejemplo, es exactamente igual. Es una torre bastante alta que a un lado tiene una gasolinería, en la que están construyendo en la plaza esta de Gran Sur. Es muy similar también el caso. Oye, pero es el edificio que sobresale. Al parecer está dañado, dijeron en un peritaje. Pues como no, si se cayó una grúa el día del temblor. Sí. Es un edificio enorme, pero enorme, muy a grande. la salida a Cuernavaca, Correcto. allá por el Gran Sur. Sí, no, y a eso íbamos, ¿no? Yo creo que la experiencia de todas las personas nos deja marcado, ¿no creen? O sea, realmente pienso que sí nos deja marcado del riesgo que estamos corriendo si no tenemos los certificados, a menos que nos digan que una construcción puede resistir. Y un certificado debe estar respaldado por una acción. Y el gobierno no puede ser omiso en verificar que lo que se dice que se va a hacer se haga de la forma adecuada. Muy cierto es lo que decía aquí Carlos Augusto, que el grave problema que estamos notando es que hay muchas construcciones que se hacen en la opacidad, ¿no? O sea, que se dice que, por ejemplo, va a haber una remodelación para reformar un edificio que era, por ejemplo, de 3 plantas, y de repente amanece con otras 4 o 5, o se hace una construcción totalmente diferente, lo cual requeriría un permiso diferente. Ahora, yo escuché una propuesta que se hizo por parte de, me parece que fue Víctor Hugo Lobo, en la cual se invita a la Asamblea de la Ciudad de México, a lo mejor aquí Juanjo me puede apoyar, a que se pida una nueva certificación por parte de la Organización Internacional de Estandarización de Estructuras, que es digamos que es como el ISO, ¿no?, de las construcciones, que esto tiene su sede en Ginebra. Sin embargo, yo también lo que veo es, no sé si esto también trae más burocracia y eleve el costo de la vivienda en la ciudad. O sea, es una propuesta que me parece válida para tener estándares internacionales. No necesariamente eleva los costos. Hay un dato así. Yo creo que debe darle prioridad además, a la vida de las personas. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay un dato muy duro. Es decir, el perfil de las personas, digamos, afectadas en el 85 con respecto a este cambio radicalmente. Y tiene mucho que ver con la política que siguió los gobiernos de la ciudad a partir del 97. Particularmente entre el 2000 y 2006, ¿no?, en el gobierno de López Obrador, se expropiaron alrededor de 900 inmuebles en alto riesgo estructural, donde vivía gente, digamos, de escasos recursos, y ahí es donde se construyó la mayor parte de vivienda de interés social, casi 50,000 viviendas en esos años. Bueno, todos los años, pero que tiene el INVI, pero particularmente el impulso fuerte fue en esos años. Ningún edificio construido por el Instituto de Vivienda se cayó ni se dañó. Eso es una normativa, claro, eso es muy claro. Por eso digo que no necesariamente eleva el costo de la vivienda. O sea, hacer bien las cosas no significa que sea necesariamente más costoso. O sea, es construir los niveles adecuados, con la cimentación apropiada. O sea, no necesariamente es caro.
Entonces, yo creo que no es un tema de costos, sino es de adecuada supervisión y de seguimiento posterior, porque los edificios también se van haciendo viejos. Entonces, tienen que estar siendo revisados de manera permanente, de darles mantenimientos, reforzamientos. Eso, en este tema, Juan José, Carlos Augusto, Gustavo Adolfo, creo que tendríamos en serio que hablar de la conciencia moral de la sociedad para reclamar después de los sismos. ¿A qué voy? Mira, yo he recorrido este fin de semana, particularmente recorrí varias zonas afectadas, fundamentalmente en la colonia del Valle, y me encontré con que varios de los edificios colapsados tenían profundas irregularidades, pero no de los constructores, no del peritaje, no del material, sino de los propios vecinos. Construían pues hacen 3 pisos adecuaciones arriba de las azoteas. Eso yo lo acabo de ver en Jojutla, ¿eh? Oye, varios Tal edificios cual. en la colonia del Valle que están desalojados por estar dañados, varios de los condominios que son para uso habitacional tenían consultorios dentales, tenían consultorios oftalmológicos, tenían despachos jurídicos o de contadores con un sobrepeso de papelería impresionante. Ninguno de estos pues informando a Hacienda de su actividad empresarial, todos de manera clandestina. Oye, hay que decirlo también, Eso es muy importante. porque ahora estos ciudadanos están pidiendo que por favor los apoyen con créditos, quieren entrar y salir de sus departamentos cuando estaban trabajando de manera francamente irregular, y estos pisos adicionales que meten de sobrepeso a los edificios, que porque pues, vamos a construir un cuartito más para el servicio, no un cuartito más para lavado, y en los subterráneos los vecinos modifican las líneas de separación de los cajones de automóviles para que en lugar de que quepa uno le quepan 2 coches. Es otra raya. No, le pintas otra raya. Le quitas una columnita para dar espacio. Bueno, y todo esto lo deciden los propios vecinos. Hay una cuestión de corresponsabilidad, de corresponsabilidad. En eso yo lo estuve viendo ahora que pudimos visitar la zona entre Jojutla y Zacatepec, bastante devastada, hay que decirlo, y sí se nota, y tengo que decirlo con mucha pena, ¿no? Y es algo que duele ver, pero hay una irresponsabilidad, sinceramente, por parte también de la gente que vive ahí. ¿Por qué? Porque la construcción se hace, creo que ya lo habíamos comentado por aquí, se hace sobre la base de las posibilidades económicas que hay. Entonces se hacen cimientos pues muy cutres, muy endebles, y que la construcción primaria es de adobe. Pero se casa el hijo, ahí te voy a decir, ¿no? Y se casa el hijo, se lleva a la esposa y le hace el agregado, el anexo arriba, y luego el piloto que es el gobierno federal presume de millones de créditos de mejoramiento de vivienda en la Secretaría de Desarrollo Social, en SEDATU, para apoyar vivienda rural, para apoyar vivienda en lugares de zonas marginadas. Prácticamente te dan el cheque para que compres los materiales, ¿verdad? O te dan los materiales y construyes. Pero el tema de la asesoría técnica es casi nulo. Tú construyes como puedes. Ahí debería ponerse más énfasis en el tema de las técnicas. Lo hacen a través de intermediarios, lo hacen a través de organizaciones sociales. Construir estas casas es relativamente económico, más en provincia. O sea, son créditos pequeños, no rebasan los 80, 90 mil pesos. Con el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, y me ha dicho que también parte de estas irregularidades tenemos la culpa los dueños de las viviendas. Sí, por supuesto, pero que tú no supervisas lo que están construyendo. Es difícil exigir. Sí, es que son como que dos tipos. No, pero a ver, en las zonas marginadas generalmente la gente sabe más que nosotros cómo se está construyendo. Y en lugar de meter grava para la construcción, te meten arena. Y la gente lo permite porque es más barato. En lugar de tabique, te meten tabicón porque es más barato. En lugar de varilla de tal dimensión, meten más chiquita porque es más... Y lo permiten. Pero que son como que dos tipos. Un tipo que, digamos, tiene cierta responsabilidad, que es el primero que referías, Carlos, que es el de personas que, digamos, no tienen problemas de ingreso. Al contrario, aprovechan ciertas circunstancias. Porque el valor del departamento te da incluso para solicitar créditos hipotecarios para mejorar los propios departamentos o los edificios. Y la otra es la gente que va construyendo tabiquito como va. Lástima que nos estamos quedando ya sin tiempo. Yo quería hablar del problema Qatar. Hay otro factor asociado al tema del terremoto, ¿no? Fíjate que comentando con algún compañero, increíble pero cierto, nos decía que muchas de las casas, desafortunadamente, se derrumbó el multifamiliar ese de Tlalpan en el que vivía, y un factor que escapa a veces de la vista por la magnitud de la tragedia, pero que también se tiene que poner atención para temas de protección civiles.
Las personas, Carlos, compañeros, tenían que atravesar 3 rejas para salir por el tema de la inseguridad. La reja que estaba afuera del departamento de su puerta de su departamento, la reja del pasillo y la reja para salir del... Oye, y las rejas están con candados y se supone que está un guardia de policía que está dormido en la guardia y le tienes que... ¡Poli! ¡Poli, buenos días, Poli! Porque y está dormido. Sí, claro. No. Sí. Entonces esos factores creo que son relevantes y tomarse en cuenta. Sobre el problema catalán, chicos, ¿cuál es su apuesta? Pues va a tener que hacerse una mesa de diálogo y seguramente el Estado español va a tener que generar concesiones de mayor autonomía, es lo mínimo, y quizás un proceso de independencia mayor. Yo creo que no veo otra ruta. Yo sí creo que el mayor ausente en este momento es el rey. Es el rey. Es que está muy desprestigiado Rajoy en su gobierno. Pero el rey ha estado ausente. Tendría, exactamente, yo es lo mismo que pienso, ha estado ausente. Ya lo decía Lalo Andrade. Creo que no. Al joven rey no se le ha visto para nada. No se le ha visto. Es difícil, ¿no? Digamos, en España sí, es muy marcada esta división entre reinos. Incluso no se dicen españoles, se dicen catalanes. O gallegos, vascos. ¿no? Entonces, más nosotros nos referimos como españoles. Yo creo que un poco comparto la opinión de Juan José. Lo mínimo es conceder mayores facultades de autonomía, ¿no? Siempre ha sido esa la apuesta de los catalanes, también hay que decirlo con todas sus letras. Ha pasado por momentos en los que se le ha pasado chantajeando al gobierno, eso también eso es una pero realidad. Se está fracturando muy seria la Unión Europea, primero Gran Bretaña, ahora este movimiento español. No, y vas a ver que va a regresar el movimiento independentista en Escocia, no son es seguro. Los catalanes son proeuropeos. Sí, pero si logran separarse van a quedar fuera de la Unión Europea. Y es un malentendido histórico porque nunca ha sido un país independiente. Miren nunca ha sido los un insultos país. y majaderías a Gerard Piqué ahí en el entrenamiento del Barça. Estamos viendo ahorita imágenes, la gente con carteles insultándolo por una posición política que él ha asumido en favor del separatismo, ¿no? Es un tema muy delicado. Yo sí creo que es un malentendido histórico porque el pueblo catalán nunca ha sido un país independiente. Cuando fue algo independiente y fue parte del reino de Aragón, pero en realidad históricamente eso ha sido más bien un proceso nuevo que ha desgastado mucho y que además tiene que ver totalmente con una cuestión económica. Si ustedes se fijan cuáles son los índices de crecimiento de esa región, son muy superiores al resto de la media española. Oye, Las Vegas, les queda un minuto Las Vegas. Yo comentaba hace unos qué falta de control. A ver en qué momento ya Estados Unidos resuelve modificar la tercera enmienda, o sea, el tema de la compra indiscriminada de armas. Digo, un personaje que puede tener 60 armas compradas, francamente, sin que se haya levantado un registro no tenga seguimiento. Eso es increíble en un país de esa magnitud, en Twitter, ¿no? Son situaciones distintas, pues entendemos, son locos, pero decía yo, un sujeto dispara contra multitud en Las Vegas, y aquí un ex reo 5 veces en prisión salió y avienta a una mujer a las vías del metro. Sí. Asesinos, ¿no? Sí, no. Pero pues, oye, ¿con qué seguridad te paras en el metro? Llega un fulano y te avienta y te arrolla el metro, y allá un fulano saca 23 armas y le dispara a medio mundo. Ya no necesitan coches para atropellar. En sus debidas dimensiones, pero tenemos un problema similar en el cual digamos que la parte de inteligencia no está sirviendo. Muy bien. Carlos Augusto, muchas gracias. Carlos Augusto Morales, maestro Gustavo Adolfo Pérez. Muchas gracias, Carlos. Gracias, muy buenos días. Juanjo, buenos días. Qué gusto. Gracias y gracias públicamente por formar parte de este equipo que ya cumplió ayer, el primero 16 años. Muchas gracias. Felicidades.